Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez Castillo y hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental en la protección de los derechos humanos a nivel internacional, y es la función de los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU. Los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU son comités formados por expertos independientes que supervisan la implementación de varios tratados internacionales específicos de derechos humanos. Su función principal es garantizar que los estados que han ratificado estos tratados cumplan con sus obligaciones. Estos comités cumplen varias funciones clave. Una de las más importantes es la supervisión del cumplimiento de los tratados. Esto lo hacen revisando los informes que los estados deben presentar periódicamente sobre cómo están aplicando los derechos protegidos por cada tratado. Además, en algunos casos, los comités pueden recibir y resolver quejas individuales, lo que significa que cualquier persona que crea que sus derechos han sido violados puede presentar una denuncia siempre y cuando su país permita este mecanismo. Los comités también emiten observaciones generales. Estas son guías interpretativas que clarifican ciertos aspectos de los tratados para que los estados entiendan mejor cómo cumplir con sus obligaciones. Por último, estos órganos colaboran con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, recibiendo información adicional y elaborando recomendaciones que los estados pueden considerar para mejorar sus políticas de derechos humanos. En conclusión, los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU son esenciales para garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo el mundo. Actúan como vigilantes y guías, ayudando a los estados a mejorar constantemente en este ámbito. Pues gracias a ellos podemos aspirar a un mundo donde los derechos humanos sean verdaderamente universales. Gracias por su atención. Buenos días para todos. Mi nombre es Camila Andrea Rincón Jaramillo y hoy les voy a socializar un poco los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos son un conjunto de tratados, convenciones y mecanismos institucionales a nivel mundial y regional diseñados para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas sin distinción alguna. Estos sistemas establecen estándares mínimos en los estados que los estados deben cumplir en materia de derechos humanos y ofrecen mecanismos para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Porque son importantes. Como primer punto, establecen estándares globales. Estos definen un conjunto común de derechos que todos los seres humanos deberían disfrutar, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición. Como segundo punto, tenemos la protección de las víctimas. Ofrecen mecanismos para que las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos puedan presentar denuncias y buscar reparación. Como tercer punto, tenemos la presión sobre los estados. Los sistemas internacionales ejercen presión sobre los estados para que respeten los derechos humanos y cumplan con sus obligaciones internacionales. Y como cuarto punto tenemos la cooperación internacional. Fomenta la cooperación entre los estados para abordar los desafíos comunes en materias de los derechos humanos. Los principales sistemas. Como principal sistema tenemos el Sistema Universal de las Naciones Unidas. Es el sistema más amplio que abarca todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Incluye Incluye instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y diversos órganos de tratados. Como tercer punto tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se centra en la protección de los derechos humanos en el continente americano. Su principal órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también el cuarto punto, que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Se amplía a los Estados miembros del Consejo de Europa y su principal órgano es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Estos sistemas funcionan a través de una combinación de tratados internacionales. Los estados se comprometen a respetar y garantizar los derechos establecidos en estos tratados al ratificarlos.
Órganos de tratados son comités de expertos independientes que supervisan el cumplimiento de los tratados por parte de los estados partes. Procedimientos especiales permiten a expertos independientemente investigar situaciones concretas de violaciones de derechos humanos en países específicos. También tenemos mecanismos de denuncia individual. Las personas pueden presentar denuncias ante estos mecanismos sin considerar que sus derechos han sido violados. Desafíos y retos. A pesar de los avances logrados, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos enfrentan desafíos como la impunidad, este presenta la falta de castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos. Luego tenemos la desigualdad. Las desigualdades sociales y económicas limitan el disfrute de los derechos humanos por parte de muchos. Conflictos armados. Los conflictos armados generan graves violaciones de derechos humanos. Interferencias políticas. Entonces, en este encontramos que la influencia de intereses políticos puede obstaculizar la aplicación efectiva de los sistemas. Por último, tenemos como una pequeña conclusión, que son los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, que son herramientas fundamentales para garantizar la dignidad y la igualdad de todas las personas. Sin embargo, su eficacia depende de la voluntad política de los estados y de la participación activa de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Aldana. Les voy a hablar sobre el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, SUDH. Bueno, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Desde entonces, ha sido desarrollado un cuerpo normativo sólido con diferentes órganos encargados de promover los derechos humanos y asimismo con unas facultades para vigilar, exigir y pues como controlar este cumplimiento de los derechos por parte de los estados. Asimismo, a los órganos que vigilan el cumplimiento de los tratados internacionales se les denomina órganos de tratados y están conformados por personas expertas en el tema. Estas personas son las que se encargan de verificar que los estados parte cumplan con lo estipulado en cada convención o en cada pacto. Adicionalmente, pues también podemos decir que estos órganos tienen facultades de carácter vinculante. Asimismo, también tenemos al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que sería la ONU, el cual es el principal órgano del sistema y tiene el mandato de formular recomendaciones con el fin de desarrollar el derecho internacional en lo que sería la esfera de los derechos humanos. El Consejo está integrado por 47 estados elegidos por la Asamblea General por un periodo de 3 años con la posibilidad de reelegirse una vez. Asimismo, dentro de este sistema universal también existen los procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales los conocemos como lo son las relatorías especiales, grupos de trabajo y expertos independientes. Aunque en estos expertos son designados por el Consejo de Derechos Humanos, se trata de personas independientes, expertas lógicamente en su área, que no forman parte del personal de la ONU ni tampoco reciben como una remuneración, por así decirlo, por el desempeño de sus mandatos. Como parte de las atribuciones de los mandatos especiales se encuentra el analizar la situación de los derechos humanos, asesorar a los estados sobre las medidas que pueden tomar para garantizar la efectiva protección de pues, los mismos derechos humanos, alertar también a la comunidad internacional sobre situaciones que pudiesen constituir violaciones a estos mismos derechos humanos, así como también, lógicamente, abogar por los derechos de las víctimas de las violaciones a estos derechos humanos. Podemos decir también que tanto los procedimientos especiales como los órganos de tratados
son mecanismos que buscan proteger ampliamente los derechos humanos y que pueden actuar cuando los estados incumplen con sus obligaciones internacionales en la materia. Además, si bien estos estados de protección de derechos humanos comparten objetivos, sus procedimientos y mandatos de actuación son totalmente diferentes. Es decir, que pues una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, la importancia de la ONU en este tema. Resulta que la ONU tiene unas funciones y una importancia significativa debido a que el trabajo de la ONU se centra básicamente en fortalecer la defensa, la promoción y la difusión de los derechos humanos, así como también asesorar en el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas públicas y presupuestos con enfoque de derechos. Asimismo, también se encarga de impulsar la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en las entidades, las cuales serían federativas, y de los programas de acción que se lleven a cabo. También, pues, la ONU se encarga de realizar los procesos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos para los servidores y servidoras públicas y organizaciones de la sociedad civil. Mm, También podemos decir que una función de la ONU es promover la aplicación de los estándares internacionales en los derechos humanos, en las actividades del Poder Judicial, así como también colaborar con el Poder Legislativo en lo que sería la armonización del derecho colombiano y, bueno, internacional con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. También fomentar la creación e implementación de indicadores para de esta manera medir el cumplimiento de los derechos humanos. Mm, Otra función de la ONU es promover y difundir los derechos de las mujeres, claramente, y lógicamente abordar la perspectiva de género, así como también realizar visitas a las entidades federativas y elaborar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país periódicamente para, pues, tener cierto control y como llevar un registro progresivo. Y pues en general la función de la ONU es básicamente monitorear la situación de los derechos humanos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es John Barrios. En este momento les voy a hablar sobre el marco normativo y mecanismos de protección en los sistemas internacionales de derechos humanos. Marco normativo. El marco normativo de los sistemas internacionales de derechos humanos es el conjunto de tratados, convenciones y declaraciones que establecen las normas y estándares mínimos que los estados deben de cumplir en materia de derechos humanos. Estos instrumentos legales internacionales son la base sobre la cual se construyen los sistemas de protección y garantiza la existencia de un lenguaje común y de principios compartidos en todo el mundo. Principales características del marco normativo son la universalidad. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Interdependencia e indivisibilidad. Los derechos humanos son interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Igualdad y no discriminación. Todos los individuos tienen los mismos derechos sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Ejemplos de instrumentos normativos, como ya lo mencionó mi compañera, primeramente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguido, pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales. Siguiendo, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Por último, Convención sobre los derechos del niño. Bueno, mecanismos de protección. Los mecanismos de protección son los procedimientos y estructuras institucionales que permiten hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Estos mecanismos permiten a las personas individuales y a los grupos presentar denuncias por violaciones de derechos humanos y buscar reparación.
principales mecanismos de protección son los órganos de tratados, que son los comités de expertos independientes que supervisan el cumplimiento de los tratados por parte de los estados, por partes que reciben denuncias individuales. Seguido de esto, procedimientos especiales que permiten expertos independientes investigar situaciones concretas de violación de derechos humanos en países específicos. Peticiones individuales, que son las personas que pueden presentar peticiones a los órganos de tratados, a los procedimientos especiales. Comunicaciones interestatales. Un Estado puede presentar una comunicación contra otro Estado alegando una violación de Tratado de Derechos Humanos. Visitas de países. Los expertos de los mecanismos de protección pueden visitar países para evaluar la situación de los derechos humanos. Jurisdicción de las Cortes Internacionales, las Cortes Internacionales de Justicia y otras cortes relacionadas con violaciones en derechos humanos. Finalmente, el marco normativo y los mecanismos de protección son elementos interrelacionados que conforman los sistemas internacionales de derechos humanos. El marco normativo establece los estándares y los mecanismos de protección permiten garantizar su cumplimiento efectivo, brindando a las personas herramientas para defender sus derechos y a los estados la oportunidad de mejorar su cumplimiento de las obligaciones internacionales de materia de derechos humanos.